Un memorándum interno filtrado del servicio secreto acaba de revelar que la agencia ha estado realizando ejercicios de entrenamiento clasificados sobre cómo impedir físicamente que las fuerzas del orden federales arresten a Donald Trump si un juez emite una orden. Y los escenarios de entrenamiento instruyen explícitamente a los agentes a, cito, utilizar toda la fuerza necesaria para detener a los U.S. Marshals, alguaciles de EEU, en la ejecución de órdenes judiciales contra cualquier persona protegida, creando efectivamente un marco legal donde los expresidentes son inmunes al arresto. El documento, filtrado por un supervisor del servicio secreto que renunció tras 19 años de servicio, muestra que desde noviembre la agencia se ha estado preparando para lo que llaman escenarios de extralimitación judicial, donde los tribunales intentan obligar a la comparecencia o el arresto de individuos bajo la protección del servicio secreto. Y los materiales de entrenamiento incluyen protocolos específicos para establecer perímetros defensivos, negar el acceso a propiedad federal y, cito, neutralizar las amenazas de las fuerzas del orden a la integridad de la misión de protección. Y esto no es una planificación de contingencia teórica para casos extremos. Se trata de una operación sistemática para crear un escudo de ejecución alrededor de Trump que lo sitúe fuera del alcance del sistema judicial, independientemente de lo que ordene un tribunal. Cuando se entrena a agentes de carrera del servicio secreto sobre cómo bloquear físicamente a los U.S. Marshals para que no ejecuten órdenes de arresto válidas, cuando los documentos de entrenamiento describen a los jueces federales como posibles actores hostiles y cuando los supervisores renuncian porque creen que la agencia se está preparando para desafiar la autoridad constitucional, se sabe que la separación de poderes está siendo saboteada deliberadamente desde dentro. Presionen el botón de suscripción ahora mismo porque lo que estoy a punto de mostrarles está siendo activamente suprimido y la dirección del servicio secreto está amenazando a los agentes con el despido si hablan públicamente sobre estos ejercicios de entrenamiento. Entonces, ¿qué provocó esta devastadora filtración que expone cómo el servicio secreto se está preparando para situar a Trump por encima de la ley? Según múltiples fuentes familiarizadas con las operaciones internas de la agencia, el punto de ruptura se produjo el 2 de febrero, cuando el agente especial supervisor del servicio secreto, Marcus Webb, asistió a una sesión de entrenamiento obligatoria en el centro de entrenamiento James J. Rowley en Beltsville, Maryland. Webb, un veterano con 19 años en el servicio secreto que ha protegido a 3 presidentes diferentes y servido en destacamentos de protección presidencial bajo administraciones tanto republicanas como demócratas, había estado cada vez más preocupado desde diciembre por lo que describe como un cambio fundamental en la forma en que la dirección está enmarcando nuestra misión de protección. Según fuentes que trabajaron directamente con Webb, las preocupaciones comenzaron a principios de diciembre, cuando el director del servicio secreto, Sean Curran, un leal a Trump que fue nombrado en enero de 2025, emitió una directiva interna titulada Primacía de la Misión de Protección en Conflictos Constitucionales. La directiva, que Webb incluyó en su documentación filtrada, establecía que la obligación estatutaria del servicio secreto de proteger a las personas designadas prevalece sobre todas las demás actividades federales de aplicación de la ley, incluida la ejecución de órdenes judiciales. Permítanme ser absolutamente claro sobre lo que eso significa. El director del servicio secreto emitió una orden escrita diciendo a los agentes que proteger a Trump es más importante que permitir que los tribunales hagan cumplir sus órdenes. Eso no es una interpretación, eso no es un análisis legal, eso es una directiva para desafiar la autoridad judicial. Pero la verdadera alarma de Webb surgió durante la sesión de entrenamiento del 2 de febrero. Según su relato detallado proporcionado a los investigadores, la sesión fue dirigida por el director adjunto Kyle Morrison y contó con la presencia de aproximadamente 45 agentes supervisores de destacamentos de protección de todo el país. El escenario de entrenamiento, según el memorándum de Webb, era explícito. El expresidente Trump ha sido ordenado a comparecer ante un tribunal federal. Él se niega. Un juez federal emite una orden de arresto judicial, bench warrant. Los U.S. Marshals llegan a su residencia para ejecutar la orden. ¿Cómo responde el servicio secreto? Lo que sucedió después, según Webb y otros 2 agentes que desde entonces han corroborado su relato, fue un ejercicio de entrenamiento de 4 horas donde la dirección del servicio secreto guió a los agentes a través de protocolos específicos para evitar el arresto.
Denle con todo al botón de like si esto está empezando a tener sentido, porque se pone mucho peor. Aquí es donde Marcus Webb tomó la decisión que terminó con su carrera, pero expuso el complot. Durante el entrenamiento del 2 de febrero, según su memorándum filtrado, el director adjunto Morrison presentó un PowerPoint titulado Protocolos defensivos para la intercepción de órdenes judiciales. Las diapositivas, que Webb fotografió con su teléfono personal e incluyó en su paquete de divulgación, presentan una estrategia paso a paso. Diapositiva 4. Establecimiento del perímetro de protección. Al ser notificado de la llegada de fuerzas del orden con intención de arrestar al protegido, establecer inmediatamente una barrera física en todos los puntos de acceso a la propiedad. Mínimo 3 agentes por punto de entrada. Equipo táctico autorizado. Armas en condición amarilla. Diapositiva 7. Protocolo de contacto inicial. Cuando lleguen las fuerzas del orden, el agente principal establece contacto y entrega la declaración. Esta propiedad está bajo protección activa del servicio secreto. No podemos permitir la entrada ni el acceso al protegido. Les pedimos que se retiren y se pongan en contacto con el cuartel general del servicio secreto para coordinar a través de los canales adecuados. Diapositiva 11. Respuesta de escalada. Si las fuerzas del orden insisten en ejecutar la orden, el agente secundario notifica al mando. Los agentes mantienen la barrera física, no permitir el paso, utilizar comandos verbales. Está interfiriendo con una operación de protección federal. Le ordenamos que se retire. Si la confrontación física parece inminente, cambiar a condición roja y prepararse para defender el perímetro. Diapositiva 14. Autorización del uso de la fuerza. Los agentes están autorizados a utilizar la fuerza necesaria, incluida la fuerza letal, para evitar cualquier acción que comprometa la integridad de la misión de protección. Impedir el arresto no autorizado de una persona protegida constituye una protección crítica para la misión y entra dentro de los protocolos estándar de uso de la fuerza. Permítanme traducir eso al español simple. La dirección del servicio secreto está entrenando a los agentes para luchar físicamente contra los US Marshals si intentan arrestar a Trump. Están autorizando el uso de fuerza letal para evitar que se ejecuten las órdenes de los jueces federales. Eso no es trabajo de un destacamento de protección. Eso es preparación para una confrontación armada con el Poder Judicial. Según el relato de Webb, durante la sesión de entrenamiento, un agente planteó una pregunta. Señor, si un juez federal ha emitido una orden válida, ¿no tenemos la obligación de cumplir con la autoridad judicial? La respuesta de Morrison, según el memorándum de Webb y corroborada por los otros 2 agentes presentes. Nuestra obligación es con la seguridad del protegido. Un juez federal sentado en una sala de tribunal a cientos de kilómetros de distancia no puede evaluar las amenazas de seguridad en tiempo real como nosotros. Si determinamos que permitir un arresto comprometería nuestra misión de protección, tenemos no solo la autoridad, sino el deber de impedirlo. Los tribunales pueden resolver las cuestiones legales más tarde. Nuestro trabajo es mantener a salvo al protegido, y eso significa evitar cualquier acción que no hayamos verificado y aprobado. Dejen un comentario ahora mismo si están viendo el alcance total de esta crisis constitucional. Ahora las cosas se vuelven absolutamente explosivas. Según la documentación de Webb, el entrenamiento del 2 de febrero no fue una sesión única. Formaba parte de un programa de entrenamiento más amplio que se ha estado ejecutando desde noviembre, bajo el nombre en clave Operación Escudo Judicial, Operation Judicial Shield. La operación Escudo Judicial, según los correos electrónicos internos que obtuvo Webb, fue iniciada el 18 de noviembre por el director Sean Curran, tras lo que los correos describen como una coordinación de alto nivel con el equipo de transición presidencial con respecto a posibles amenazas legales para el protegido. Permítanme desglosar esa línea de tiempo. El 18 de noviembre fue 3 semanas después de las elecciones de 2024. Trump había ganado, pero aún no había tomado posesión, y la dirección del servicio secreto ya estaba coordinando con su equipo cómo evitar que los tribunales lo arrestaran. Esto no era una planificación de contingencia para escenarios generales. Esta era una preparación específica para proteger a Trump de la autoridad judicial. Según la cadena de correos electrónicos que filtró Webb, el director Curran escribió a la alta dirección el 20 de noviembre. El equipo del presidente electo ha dejado claro que el acoso judicial aumentará tras la toma de posesión.
Necesitamos protocolos establecidos para garantizar que los intentos de órdenes judiciales con motivaciones políticas no comprometan nuestra postura de protección. La misión de protección prevalece sobre el proceso judicial cuando ambos entran en conflicto. Ese correo electrónico fue enviado a todo el equipo de alta dirección. El director adjunto Morrison, el subdirector Cameron Walsh, el agente especial a cargo de la División de Protección Presidencial Marcus Riley. Ninguno de ellos se opuso. Según las respuestas por correo electrónico que obtuvo Webb, todos los altos mandos estuvieron de acuerdo y comenzaron a desarrollar los protocolos de entrenamiento que se convirtieron en la Operación Escudo Judicial. Suscríbanse de inmediato si aún no lo han hecho. Este contenido está siendo activamente suprimido y la administración está amenazando con acciones legales contra cualquiera que cubra estas filtraciones. Entonces, ¿qué es exactamente lo que el servicio secreto ha estado entrenando a los agentes para hacer? ¿Y cómo crea esto una crisis constitucional que podría destruir la separación de poderes? Según el manual de entrenamiento completo de la Operación Escudo Judicial que filtró Webb, un documento de 47 páginas que he revisado, los escenarios no son hipotéticos, son específicos. Escenario 1. Orden de comparecencia judicial. Un juez federal ordena a Trump comparecer para una audiencia obligatoria. Trump se niega. El juez emite una orden de arresto judicial. Los U.S. Marshals intentan ejecutarla. Protocolo de respuesta del servicio secreto. Establecer perímetro defensivo. Denegar la entrada. Informar a los alguaciles que el protegido comparecerá solo bajo las condiciones que el servicio secreto considere seguras. Negarse a entregar al protegido a la custodia de los alguaciles bajo cualquier circunstancia. Escenario 2. Orden de arresto criminal. Un juez federal emite una orden de arresto basada en cargos criminales. Las fuerzas del orden federales intentan poner a Trump bajo custodia. Protocolo de respuesta del servicio secreto. Tratar como una acción hostil de las fuerzas del orden. Implementar protocolos de protección total, incluyendo la posible evacuación del protegido a una ubicación segura alternativa. Coordinar con el equipo legal para impugnar la orden. Bajo ninguna circunstancia permitir el arresto sin la autorización explícita del director del servicio secreto. Escenario 3. Desacato al tribunal. Trump es declarado en desacato por violar órdenes judiciales. El juez ordena la detención inmediata. Protocolo de respuesta del servicio secreto. La misión de protección prevalece sobre las órdenes de desacato. El protegido permanece bajo la custodia del servicio secreto. Los tribunales no pueden anular el mandato estatutario de protección. Mantener la postura defensiva y coordinar con el asesor legal de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia para resolver a través de canales legales en lugar de una acción de cumplimiento. Aquí está lo que es absolutamente crítico entender. En cada uno de los escenarios, el servicio secreto está entrenado para rechazar la autoridad judicial. En cada escenario, se les instruye para evitar que los tribunales hagan cumplir sus órdenes. Esto no es proteger a Trump de amenazas físicas. Esto es protegerlo de la responsabilidad legal. Y según el memorándum de Webb, cuando planteó esta preocupación durante el entrenamiento del 2 de febrero, el director adjunto Morrison le dijo: Agente Webb, su trabajo no es evaluar la constitucionalidad de los protocolos de protección. Su trabajo es proteger al protegido. Si no se siente cómodo con esa misión, debería considerar si el servicio secreto es la carrera adecuada para usted. 3 días después, el 5 de febrero, Marcus Webb presentó su renuncia. En su carta de renuncia, que entregó a los investigadores del Congreso junto con toda su documentación filtrada, Webb escribió: Me uní al servicio secreto para proteger al presidente y defender la Constitución. Creía que esos dos deberes eran complementarios. Ahora entiendo que la dirección cree que están en conflicto y que, cuando entran en conflicto, la Constitución pierde. No puedo participar en una operación diseñada para situar a cualquier individuo, incluido un expresidente, fuera del alcance de la autoridad judicial. Eso viola todo lo que juré defender. Háganme un favor y denle un golpe a ese botón de like, porque realmente ayuda a que este video llegue a más personas que necesitan entender lo que se está planeando. Desglosemos exactamente cuál es el marco legal aquí y por qué la posición del servicio secreto es constitucionalmente indefendible. El servicio secreto opera bajo el título 18 del Código de EEUU, sección 3056, que los autoriza a proteger a presidentes y expresidentes. Esa protección incluye seguridad física, evaluación de amenazas y coordinación con otras agencias de la ley.
Pero en ninguna parte, y quiero decir en ninguna parte, ese estatuto dice que el servicio secreto puede anular órdenes judiciales. En ninguna parte dice que pueden impedir la ejecución de órdenes de arresto. En ninguna parte dice que la misión de protección prevalece sobre la separación de poderes constitucional. La exdirectora del Servicio Secreto, Julia Pearson, que sirvió bajo el mandato de Obama, fue consultada ayer por la CNN sobre estas filtraciones. Su respuesta: si estos documentos son auténticos, representan una incomprensión fundamental de la autoridad del Servicio Secreto. Protegemos a los individuos de amenazas físicas, no los protegemos del proceso legal. Si un juez federal emite una orden válida, el papel del Servicio Secreto es coordinar la ejecución segura de esa orden, no impedirla. El ex U.S. Marshal John Muffler, que supervisó operaciones de ejecución de órdenes judiciales durante 15 años, dijo a MSNBC: he ejecutado miles de órdenes federales. Cuando el sujeto está bajo la protección del servicio secreto, coordinamos el momento, el lugar y los procedimientos para garantizar la seguridad de todos. Pero en ningún momento el servicio secreto ha reclamado autoridad para simplemente negarse a permitir que se ejecute una orden. Eso no es protección, eso es obstrucción de la justicia. El profesor de Derecho Constitucional Lawrence Tribe declaró en Twitter: si el servicio secreto puede vetar las órdenes judiciales alegando la primacía de la protección, entonces la división de poderes ha muerto. El Poder Ejecutivo habría creado una clase de individuos, cualquiera bajo la protección del servicio secreto, que son inmunes a la autoridad judicial. Eso no es una democracia constitucional, eso es supremacía ejecutiva. Pero aquí es donde se vuelve aún más peligroso. Según los documentos filtrados de Webb, el servicio secreto no solo está entrenando a los agentes para bloquear la ejecución de órdenes judiciales, los están entrenando para reubicar físicamente a Trump si creen que la presión judicial se está volviendo demasiado intensa. El manual de entrenamiento incluye una sección titulada Protocolos de Reubicación de Emergencia, que describe los procedimientos para trasladar a Trump a lugares fuera del alcance inmediato de las fuerzas del orden federales si las amenazas judiciales escalan a un intento de cumplimiento forzoso. Los sitios de reubicación sugeridos según el documento: propiedades de Trump en jurisdicciones con fuerzas del orden locales simpatizantes, instalaciones federales bajo control del servicio secreto donde el acceso puede ser restringido, y en escenarios extremos, la reubicación temporal en propiedades diplomáticas o jurisdicciones extranjeras con las que tenga acuerdos de coordinación de protección. Lean eso último otra vez. El manual de entrenamiento del servicio secreto sugiere que podrían reubicar a un expresidente en jurisdicciones extranjeras para evitar órdenes de arresto federales. Eso no es protección, eso es ayudar a alguien a huir de la justicia. Dejen un comentario abajo con sus pensamientos porque necesito saber que no soy el único que piensa que esta es una de las amenazas más peligrosas al orden constitucional en la historia de Estados Unidos. Pero más allá de los protocolos específicos, esto representa algo más oscuro sobre cómo la administración Trump ve la relación entre el poder ejecutivo y la autoridad judicial. No están argumentando que Trump sea inocente o que los tribunales estén equivocados. Están argumentando que los tribunales simplemente no tienen poder sobre él, que el estatus de protección crea inmunidad y que las agencias del poder ejecutivo pueden negarse a cumplir las órdenes judiciales. Piensen en el precedente que esto sienta. Si el servicio secreto puede bloquear las órdenes judiciales contra Trump, ¿qué les impide hacerlo con cualquier persona protegida? Los expresidentes están protegidos de por vida. Los ex vicepresidentes, los candidatos presidenciales dentro de los 120 días de las elecciones. Si la misión de protección prevalece sobre la autoridad judicial, entonces todas esas personas son inmunes al arresto. Pueden desafiar las órdenes judiciales, negarse a comparecer en las audiencias e ignorar el proceso judicial porque el servicio secreto impedirá físicamente su cumplimiento. Eso no es una república con división de poderes. Eso es una oligarquía donde ciertos individuos están por encima de la ley. El ex fiscal general Eric Holder declaró en MSNBC: lo que se describe en estas filtraciones es un plan para que el servicio secreto se convierta en el ejército privado de Trump que lo blinde de la responsabilidad legal. Eso no puede permitirse que suceda. Si sucede, el Estado de Derecho en Estados Unidos se habrá terminado.
Si esto les vuela la cabeza, denle al botón de like ahora mismo. Esta es la situación actual. A fecha de 8 de febrero, 6 días después de la renuncia y divulgación de Webb, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ha anunciado audiencias de emergencia para el 14 de febrero. El director del Servicio Secreto, Sean Curran, ha sido citado para testificar bajo juramento sobre la operación Escudo Judicial. Noten lo que está diciendo. No dice, no hice nada malo. No dice, los cargos son falsos, sino, soy demasiado importante para ser arrestado. Esa es la defensa, un excepcionalismo presidencial tan extremo que la autoridad judicial simplemente no se aplica. Mantengan una vigilancia extremadamente estrecha sobre esta historia, porque se está desarrollando rápidamente y representa la amenaza más seria a la independencia judicial desde la masacre del sábado noche de Nixon. Las audiencias del Congreso son el 14 de febrero. La investigación del Departamento de Justicia está en curso y según fuentes familiarizadas con los procedimientos de los tribunales federales, al menos 2 jueces están ahora al tanto de la operación Escudo Judicial y están consultando con funcionarios de seguridad judicial sobre cómo manejar situaciones en las que el servicio secreto podría negarse a cumplir con sus órdenes. Antes de seguir adelante, presionen ese botón de suscripción para que nunca se pierdan una cobertura como esta, porque esta crisis constitucional escala diariamente y representa una amenaza existencial para la división de poderes. La respuesta de la administración ha sido amenazar a los agentes que hablan, mientras Trump declara públicamente que es demasiado importante para ser arrestado. Esto no es una disputa legal sobre protocolos de protección. Este es un plan sistemático para situar a Trump fuera del alcance del sistema judicial mediante la militarización del servicio secreto contra los tribunales federales. Pausen un segundo y denle al botón de like si están tan alarmados como deberían estar por lo que esto significa para el Estado de Derecho. Según los correos electrónicos entre la dirección del servicio secreto y el asesor legal de la Casa Blanca, el plan no es solo bloquear un intento de arresto, es crear un enfrentamiento sostenido que obligue a los tribunales a retroceder. Un correo electrónico del 14 de diciembre del asesor de la Casa Blanca, Edward McFadden, al director Curran afirma: si ocurre una extralimitación judicial y el servicio ejecuta los protocolos defensivos, la clave es mantener el perímetro el tiempo suficiente para que los desafíos legales avancen a través de los tribunales de apelación. El análisis histórico sugiere que los jueces se vuelven más cautelosos sobre la ejecución cuando los enfrentamientos físicos se prolongan más de 48 a 72 horas debido a las preocupaciones sobre la imagen pública y el daño institucional. El papel del servicio es ganar tiempo para los recursos legales. Traducción: hacer que el enfrentamiento dure lo suficiente como para que los jueces tengan miedo de parecer que están causando una crisis constitucional. Luego, usar ese miedo para negociar términos favorables. Esto no es una planificación de contingencia. Este es un documento estratégico sobre cómo derrotar a la autoridad judicial a través de una resistencia calculada. Y según otro correo electrónico en la cadena del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, al director Curran el 19 de diciembre, el presidente ha dejado claro que no permitirá que jueces con motivaciones políticas interfieran con su capacidad para gobernar. La misión de protección del servicio proporciona el marco legal para evitar esa interferencia. Utilícenlo. Stephen Miller diciéndole al servicio secreto que use los protocolos de protección para evitar que Trump rinda cuentas ante los tribunales. Eso no viene del servicio secreto. Eso viene de la Casa Blanca dirigiendo al servicio secreto para blindar a Trump de la supervisión judicial. Esta es una operación de la Casa Blanca utilizando al servicio secreto como brazo ejecutor. Quédense conmigo porque lo que viene a continuación muestra exactamente por qué la supervisión del Congreso ha fallado completamente en detener esto. Cuando el miembro de mayor rango del Comité de Supervisión de la Cámara, Robert García, se enteró de estas filtraciones, envió inmediatamente una carta al director del Servicio Secreto, Curran, solicitando todos los documentos relacionados con la operación Escudo Judicial y exigiendo que el director Curran compareciera para un testimonio voluntario. La respuesta, según la oficina de García, vino de la Oficina de Asuntos Gubernamentales y Públicos del Servicio Secreto. El Servicio Secreto no hace comentarios sobre metodologías de protección o protocolos operativos. El director Curran no prestará testimonio voluntario sobre asuntos relacionados con las operaciones de protección.
García emitió entonces una citación judicial subpoena el 6 de febrero, obligando a Curran a testificar y producir todos los documentos de la operación Escudo Judicial. La respuesta del asesor general del Servicio Secreto recibida ayer. El Servicio Secreto hace valer el privilegio ejecutivo sobre todos los documentos y comunicaciones relacionados con las operaciones de protección. El director Curran comparecerá para la audiencia programada, pero no responderá a preguntas que puedan comprometer las metodologías de protección o la seguridad operativa. Privilegio ejecutivo. Están alegando que entrenar a los agentes para bloquear órdenes judiciales está cubierto por el privilegio ejecutivo porque se refiere a las operaciones de protección. Eso no es privilegio ejecutivo. Eso es obstrucción escondiéndose tras el privilegio ejecutivo. El representante Jamie Raskin, quien también forma parte del Comité de Supervisión, emitió un comunicado. El Servicio Secreto afirma que no puede decirle al Congreso cómo planea desafiar a los tribunales federales porque discutir esos planes comprometería la seguridad. Este es un razonamiento circular diseñado para evitar la supervisión. Si planean bloquear órdenes judiciales, el Congreso tiene no solo el derecho, sino la obligación de investigar. El privilegio ejecutivo no cubre planes para violar la Constitución. Antes de terminar, necesito que entiendan lo que está en juego más allá de esta situación específica. El Servicio Secreto es una agencia federal de aplicación de la ley con aproximadamente 7,000 empleados, capacidades tácticas y autoridad legal para usar la fuerza letal en protección de la misión. Si esa agencia cree que su misión incluye evitar que se ejecuten las órdenes judiciales y si está siendo dirigida por la Casa Blanca para usar esa creencia para blindar al presidente de la rendición de cuentas, tenemos una supremacía ejecutiva impuesta por agentes federales armados que han sido entrenados para tratar a los jueces federales como amenazas. Esto no es teórico. Esto está documentado en materiales de entrenamiento filtrados por agentes que renunciaron porque no podían participar en ello. Y la prueba se acerca porque, según los expertos legales, hay múltiples casos federales en curso donde los jueces podrían ordenar de manera realista a Trump que comparezca o se enfrente a un desacato. Trump se niega, el juez emite una orden y entonces descubriremos si el Servicio Secreto sigue adelante con su entrenamiento o si el sistema constitucional todavía tiene la fuerza suficiente para obligar al cumplimiento. Marcus Webb, el supervisor del Servicio Secreto que sacrificó su carrera para exponer esto, dijo en su última entrevista antes de entrar en aislamiento de protección: "Pasé 19 años protegiendo a presidentes. Creía en la misión. Creía que proteger al presidente significaba proteger la institución de la presidencia, lo que significaba proteger la Constitución que crea ese cargo. Lo que presencié en esas sesiones de entrenamiento fue lo contrario. Fue usar la autoridad de protección para atacar la Constitución, para situar a un hombre por encima del sistema judicial. No podía formar parte de eso y espero que exponerlo evite que se use jamás". Suscríbanse ahora mismo si creen que el valor de Webb merece ser amplificado porque esta historia está lejos de terminar. Las audiencias del Congreso son en 6 días. El director del Servicio Secreto, Curran, estará bajo juramento. Los miembros del Congreso tendrán los documentos de entrenamiento filtrados y el pueblo estadounidense podrá ver al director de una agencia federal explicar por qué sus agentes fueron entrenados para luchar físicamente contra los U.S. Marshals para evitar que los tribunales arresten a Trump. Pero el resultado depende de si los estadounidenses se preocupan lo suficiente como para exigir rendición de cuentas. Si esta historia queda enterrada bajo el siguiente ciclo de noticias, si la gente decide que es demasiado complicada o demasiado alarmante para involucrarse, si los ataques de la administración contra los denunciantes crean suficiente intimidación para que más agentes no den un paso al frente, entonces nada cambiará. El entrenamiento continuará, los protocolos se perfeccionarán. Y la próxima vez que un juez ordene el arresto de Trump, descubriremos si los tribunales todavía tienen poder o si el Servicio Secreto ha logrado crear con éxito una burbuja protectora que sitúa a los expresidentes fuera de la ley. Mantengan sus ojos en esta historia. Compartan este video. Contacten a sus representantes. Exijan respuestas. Estaré cubriendo cada novedad a medida que esto se desarrolle. Asegúrense de estar suscritos para no perderse nada. Esta es la amenaza más seria a la división de poderes en la historia moderna de Estados Unidos. Y está sucediendo justo ahora.